Uno de los principales problemas de algunas interpretaciones modernas de la profecía bíblica es que no reconocen que las raíces de esta se encuentran en la revelación previa del Antiguo Testamento. En el caso del Apocalipsis, por ejemplo, Juan asume que su público original conoce el Antiguo Testamento y en consecuencia utiliza conceptos que son familiares para su audiencia. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su amigo, su hermano Gerson Anaya. Una vez más, contento con el Señor porque Él ha permitido que lleguemos hasta un estudio más. Y recuerden que siempre les pido por favor que traigan su Biblia, que traigan su libro de estudio y algo con que tomar nota. Así que por favor, antes de orar, voy a hacer la invitación una vez más para que se unan con nosotros los días lunes, miércoles y viernes a las 5 de la mañana por teléfono desde la comodidad de su hogar. Usted marca ese número y el número de clave y usted va a poder participar de un ministerio de oración tempranito en la madrugada. Está la invitación hecha, le esperamos. Ahora, antes de comenzar, como siempre, vamos a poder pedir la dirección del Espíritu Santo a través de la oración. Acompáñeme. Querido Dios, una vez más, damos gracias, Señor, porque es únicamente por su gracia y por su misericordia que tenemos el privilegio, Señor, de conocerle a través de su palabra. Y es por eso que al momento de estudiar estos temas de suma importancia, le pedimos que por favor sea el Espíritu Santo el que nos dé la sabiduría, el entendimiento, para poder, Señor, reconocer y entender el mensaje profético que usted tiene para nosotros. Se lo pedimos, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El Génesis como fundamento. Recuérdense que Juan, cuando va a escribir el libro de Apocalipsis, Juan está asumiendo que todas las personas a las cuales llegará sus escritos conocen prácticamente el Antiguo Testamento, porque todo se encuentra en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos las profecías y las buscamos en la Escritura, vamos a ver que están en el Antiguo Testamento y las podemos ir descubriendo. Ahora, es útil buscar en toda la Biblia, o sea, todos los pasajes relacionados con el texto que se está estudiando en Apocalipsis. Hay que escudriñarlos para saber. Miren, hay documentos bíblicos más relevantes que otros y también fundamentales para entender mejor el libro de Apocalipsis. Esto es especialmente cierto en el caso también del libro de Génesis. El libro de Génesis que expone el camino por el que nuestro mundo descendió y cayó en el pecado. Y casi todos los conceptos claves mencionados en el Apocalipsis aparecen, ya sea de una forma o aparecen de otra forma, en los primeros capítulos de la Biblia. Esta semana estudiaremos algunos grandes conceptos que constituyen el núcleo del Apocalipsis. Comprender los fundamentos bíblicos del Apocalipsis nos va a permitir estudiar y ver innumerables matices en el texto, y cada uno de los cuales puede aportar importantes lecciones acerca de la naturaleza de la humanidad, acerca de la naturaleza de Dios y sobre todo el conflicto que se libra en nuestro universo. Por lo tanto,
también en nuestra vida. El versículo para memorizar decía, y se encontraba en el capítulo 1 del libro de Juan, así que búsquelo por favor, Juan 1, 29. Y dice el versículo: al siguiente día, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Avancemos, denle vuelta a su paginita y vamos a poder entonces nosotros entrar de lleno a esta lección y vamos a trasladarlos hasta el primer día de la semana, el día domingo, el principio de la primera mención. Súper importante que nosotros estudiemos y analicemos el principio de la primera mención. La mayoría de los programas académicos comienzan con un curso general que cubre principios amplios y básicos que formarán la base para el estudio posterior a medida que se profundiza en el tema. Del mismo modo, cuando se lee toda la Biblia, cuando se estudia a fondo la Biblia, vamos a ir descubriendo rápidamente que Dios también tiene un curso general de estudio contenido en el libro de Génesis. Allí introduce ideas que serán examinadas más detalladamente en el resto de la Escritura. En términos generales, la primera vez que se menciona un concepto o símbolo en la Biblia, sobre todo si esto ocurre en los primeros capítulos de Génesis, se establece allí una comprensión general de ese concepto para ayudarnos a entender cómo se utiliza más adelante. Algunos estudiosos de la Biblia se refieren a esto como la ley de la primera mención, aunque sería tal vez más apropiado que le llamáramos como un principio o un patrón, pues no es algo que esté asentado completamente y hay muchas excepciones a esa regla. O sea, esto no es un patrón que sea utilizado únicamente para esto en específico. Así que hay excepciones. El patrón que aparece emerger del estudio general de la Biblia y de la profecía bíblica es que Dios instruye gradual y progresivamente a sus hijos, entregándoles información a lo largo del tiempo y a partir de un concepto básico que es ampliado numerosas veces a lo largo de los años o incluso a lo largo de los siglos. Ahora, ¿qué principios podemos deducir de los siguientes textos para establecer en él nuestro estudio de las profecías? Leamos para empezar Isaías 40, versículo 7 y versículo 8, versículos, hermanos y amigos que leen la escritura conocidos. Isaías 40, versículo 7 y versículo 8. Versículo 7 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece, ¿para cuándo? Permanece para siempre. Mire ahora lo que dice Malaquías 3:6. Malaquías 3:6 dice: porque yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Ya vamos viendo un patrón que se va asentando sobre lo que estamos mencionando acerca de la base de este estudio. Hebreos 13:8 también dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. O sea, gran parte del mundo moderno habla de veracidad, no de verdad, pues supone que la verdad es algo que puede cambiar con el tiempo. En algunos casos, el concepto mismo de verdad es visto con suspicacia. O sea, no es visto como la verdad que es. Sin embargo, cuando Dios establece la verdad, esa verdad nunca, pero nunca cambia.
Una vez que comienza a enseñar la verdad a su pueblo, podemos nosotros contar con que las sucesivas repeticiones del mismo principio o tema bíblico no va a cambiar de significado, sino que por el contrario, darán más luz acerca de este significado. Por lo tanto, al estudiar la profecía, tiene mucho sentido comprender adecuadamente el libro de Génesis, donde se explican por primera vez muchos conceptos que son clave y que luego nos servirán al explorar el resto de la Biblia. Es por eso que es importante llegarlos a entender. Porque es importante que no permitamos que nadie ni nadie, por convincente o lógico que sea, debilite nuestra fe en la Biblia y en las verdades infalibles que enseña. ¿De qué manera? Incluso maneras sutiles se puede producir ese debilitamiento de nuestra fe. Dios ya dijo en su palabra, ya estableció que muchas cosas pueden cambiar. O sea, la hierba se puede secar, pero su palabra permanece para siempre, no cambia. Y eso es la base de nuestro estudio, en saber que lo que Dios dijo ayer significa lo mismo ayer, que significa lo mismo hoy y significará lo mismo para siempre. Bueno, ya que tenemos ese principio de la mención, vamos entonces a seguir y vamos a poder nosotros ir al día lunes y ahí vamos a hablar acerca de la comprensión del amor de Dios. Hay muchas cosas que nosotros a veces no comprendemos. Y la comprensión del amor de Dios es súper importante. Porque el hecho de que nosotros hayamos heredado una naturaleza pecaminosa significa, en otras cosas, que nuestra percepción del universo está contaminado por nuestras propensiones al egoísmo y al orgullo. O sea, no podemos mirar más allá. ¿Por qué? Porque nuestra condición lo evita. Vemos el mundo desde nuestra óptica limitada. O sea, nada más de lo que nosotros podemos observar. En repetidas ocasiones les he mencionado, nosotros vamos aprendiendo todo segundo a segundo, los sucesos que van a venir, los que están cumpliéndose. Pero no sabemos por adelantado cómo lo es Dios, cómo lo sabe Dios. Dios sabe mucho, mucho más que nosotros. Sus pensamientos son más arriba de los de nosotros. Nuestra óptica está limitada. No podemos mirar desde la perspectiva omnisciente de Dios. Quizás ningún concepto haya sido tan distorsionado por la pecaminosidad como el concepto del amor. La cultura popular tiende a promover una comprensión del amor que se centra en la realización personal y no en el bienestar de los demás. Este enfoque egocéntrico del tema hace que nos resulte difícil a nosotros percibir cómo Dios nos ve. Porque tenemos una percepción del amor que nosotros conocemos egoísta. No entendemos cómo Dios nos puede amar aún siendo pecadores. Cómo Dios nos puede amar aún cuando le fallamos. Y es por eso que es súper importante comprender la naturaleza del amor de Dios. Una clave importante para entender la profecía bíblica. Y uno de los temas cruciales del gran conflicto es la distorsión en la comprensión humana del carácter de Dios. El hombre se ha encargado de distorsionar el carácter de Dios. ¿Sabe que en el libro El conflicto de los siglos, cuando está terminando, en las últimas palabras del libro El conflicto de los siglos, dice lo siguiente: el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está limpio,
Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó mana la vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en el gozo perfecto que Dios es amor. El amor es mencionado en la Escritura por primera vez en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham diciéndole: Abraham. Y Abraham respondió: heme aquí. Y le dijo: toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, a quien amas. Ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó consigo 2 de sus siervos jóvenes y a Isaac su hijo. Partió leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperen aquí quédense con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en la mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Entonces Isaac dijo a Abraham: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. E Isaac le dijo: aquí está el fuego y aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham, edificó allí un altar, arregló la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor llamó desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y Abraham respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas la mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, ya que es único hijo. Entonces Abraham alzó la vista y miró, y he aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Además de la primera mención de un concepto en la Biblia del amor, puede ser útil encontrar la primera referencia a ese mismo concepto en otros libros, especialmente en los evangelios, porque la primera referencia al amor en los evangelios se encuentra en Mateo 3:17. Así como la primera referencia en amor se encontró aquí en Génesis, ahora en el libro de Mateo, en el versículo 3 del capítulo 7 dice: he aquí una voz de los cielos decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero también en Marcos capítulo 1 versículo 11 dice: y vino una voz del cielo: tú eres mi hijo amado, y en ti tengo complacencia. Juan 3:16 dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera mención del amor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y versículo 16, es particularmente esclarecedora, pues parece aludir a la historia de Isaac sobre el altar. La fe de Abraham en Dios era tal que confió en que Dios podría resucitar a su hijo si llevaba a cabo el sacrificio. Esto ilustró el amor de Dios por la humanidad, ya que Él nos amó hasta el punto de dar a su Hijo unigénito. Tras lo cual,
lo resucitó de entre los muertos. El sacrificio de Cristo en la cruz revela el tipo de amor abnegado que Dios siente por nosotros. ¿Cómo podemos manifestar a los demás ese amor abnegado que Dios siente por nosotros? ¿Y por qué ese tipo de amor es tan importante para nosotros? Recordemos que todo ese tipo de amor, ese tipo de actitud no viene de nosotros, sino que Dios lo pone en nosotros a través de una relación íntima con Él. El día martes nos va a hablar justamente de este relato que acabamos de leer de Abraham e Isaac. Porque van por el camino y creo que no es la primera vez que Abraham va a ofrecer un sacrificio y que su hijo lo ve. ¿Por qué? Porque su hijo sabe lo que tiene que llevar el holocausto y su papá tenía la leña, su papá tenía el fuego, tenía el cuchillo, pero Isaac ve que falta algo y hace la pregunta: ¿dónde está el cordero? Y tal vez nosotros necesitamos saber dónde está el cordero. Porque la primera mención bíblica de un cordero aparece en Génesis 22. En la misma historia que menciona por primera vez el amor. Recuérdense que el cordero y el amor se encuentran allí en esta historia hermosa, maravillosa de fe de Abraham. Porque Abraham no negó a su hijo que él amaba, no lo negó y lo iba a sacrificar. Como símbolo, Dios Padre, de nuestro Dios, que amaba a su hijo, pero lo entregó para que tomara nuestro lugar y que nosotros no muriéramos. El cordero es un símbolo más recurrente del Apocalipsis. Allí Jesús es llamado el cordero. Más de 20 veces se le llama cordero. Pero en una de las escenas más impactantes del libro de Apocalipsis, la visita de Juan a la sala del trono de Dios, y esto se va a encontrar en los capítulos 4 y 5. Allí el cordero desempeña el papel central. Ahora, ¿cómo nos va a ayudar la historia del casi sacrificio de Isaac a entender el uso simbólico de los corderos? Porque recuérdense que de esto se trata. Estamos empezando el estudio para comprender acerca de las profecías, para saber cuándo algo es un símbolo o cuándo algo hay que tomarlo de manera literal. Y la historia de Isaac, del casi sacrificio de Isaac, nos va a ayudar para entender el símbolo del cordero. ¿Y cómo se relaciona esta historia con lo que Juan ve en Apocalipsis capítulo 5? Mire, leamos primero Génesis capítulo 22, 7 y 8. Porque allí Isaac le dice a su padre y le va a hacer la pregunta. Génesis 22, versículo 7 y versículo 8. Entonces Isaac dijo a Abraham su padre: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Le dijo: aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Entonces, miramos acá ese símbolo del cordero, porque no habría cordero en ese momento.
Isaac ve para todos lados, no ve el corderito y dice, bueno, ¿y dónde está el cordero, papá? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Ahora, la respuesta de Abraham, que es una respuesta profética. ¿Por qué es una respuesta profética? Porque la respuesta en sí está diciéndole exactamente lo que iba a pasar cuando Jesús estuviera entre nosotros. El versículo 8 de Abraham dice, Abraham respondió, el versículo 8, de Génesis 22, dice, Abraham respondió, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto. Hoy estas palabras son pero poderosas y súper importantes que las entendamos. Porque Dios le había pedido a Abraham que entregase el hijo amado como sacrificio. Pero el muchacho se da cuenta que no hay cordero. Cuando dice ¿dónde está el cordero? Abraham da esta respuesta fenomenal. Y con una certeza y con fe en Dios dice, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto. No te preocupes, hijo mío. Y se fueron los dos juntos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 3 al 13, también vamos a ver el símbolo del cordero. Una vez más, se va a hacer la mención del cordero. Y miren lo que dice Éxodo 12, versículo 3 al 13. Aquí es Dios dando instrucciones al pueblo de Israel a través de Moisés. Y dice el versículo 3 en adelante, hablen a toda la congregación de Israel, diciendo que el 10 de este mes cada uno tome para sí un cordero, en cada casa paterna un cordero por familia. Si la familia es demasiado pequeña como para comer el cordero, entonces lo compartirán él y su vecino de la casa inmediata, de acuerdo con el número de las personas. Según la cantidad que ha de comer cada uno, repartirán el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año tomará un cordero o un cabrito. Lo harán de guardar hasta el día 14 de este mes. Cuando lo degollara, toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las puertas de las casas en donde lo han de comer. Aquella misma noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. No comerán del cordero nada crudo ni cocido en agua, sino asado al fuego con su cabeza, sus piernas y sus entrañas. Nada dejarán de él hasta la mañana. Lo que quede hasta el siguiente día habrán de quemarlo en el fuego. Así lo harán de comer, con sus cintos ceñidos, puestas las sandalias en sus pies y con su bastón en la mano. Lo comerán apresuradamente en la Pascua del Señor. La misma noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como del ganado. Así ejecutaré actos justicieros contra todos los dioses de Egipto. Yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde estén. Yo veré la sangre y en cuanto a ustedes pasaré de largo, y cuando castigue la tierra de Egipto, no habrá en ustedes ninguna plaga para destruirlos. Ya se está empleando más la visión de lo que significa el cordero. ¿Por qué? Porque en la historia de Abraham con Isaac iba a morir uno, un inocente. Pero Dios provee para que no muera ese inocente. Dios da un animalito enredado por los cuernos
ese animalito es sacrificado. Pero hasta allí, pues hay poco entendimiento acerca del significado de ese cordero. Ahora, lo que acabamos de leer en Éxodo va a ampliar un poquito más el significado del cordero. ¿Por qué? Porque ahora ese cordero que era inocente, va a morir. Pero también la sangre derramada de ese cordero es un símbolo de protección en contra de la muerte y en contra de las plagas que iban a venir en Egipto. Porque el Señor le dice allí en el versículo 13: la sangre les servirá de señal en las casas donde estén. Yo veré la sangre y en cuanto a ustedes pasaré de largo, y cuando castigue la tierra de Egipto, no habrá en ustedes ninguna plaga para destruirlos. Ahora miren lo que dice Apocalipsis capítulo 5 del 5 al 10. Dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Déjenme explicarles un poquito en el contexto de esto. Juan está viendo la visión. Se tiene que abrir un libro especial, pero no hay quien lo abra. Y entonces, si no se abre ese libro, no se puede continuar. Y entonces Juan, al ver que no puede continuar porque no hay quien abra el libro, uno de los ancianos me dijo: no llores. O sea, era tanta la desesperación. Y le dice: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos vi un cordero de pie como inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Él fue y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ellos entonaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Empezamos de un cordero allá en el campo, en esa montaña de sacrificio, hasta otro cordero que fue sacrificado y su sangre fue dada para cubrir, para que el pueblo de Dios no muriera, los primogénitos del pueblo de Dios no murieran. Y ahora el simbolismo de esos corderos llega al verdadero cordero que está en el cielo. A ese cordero que con su sacrificio, que con su sangre redimió para Dios a personas de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y eso nos incluye a nosotros, los que hemos aceptado el cordero como nuestro redentor. Están viendo cómo el significado de lo que es el cordero en la profecía, porque esto era profecía, se va ampliando conforme vamos leyendo. Y quiero que ustedes entiendan esto, amigos hermanos. Todo lo que hemos estudiado hasta ahorita, hasta este momento, lo ha venido aclarando la misma escritura. Porque la primera mención de un cordero en la Biblia aparece en la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero? Y curiosamente el resto de la Biblia responde a esa pregunta con un lujo de detalles.
porque los otros 38 libros del Antiguo Testamento conducen al lector por un camino en el que la pregunta de Isaac es respondida progresivamente con más y más detalles, desde los rituales de la Pascua hasta el primer trabajo de David y en adelante. Toda la historia bíblica está salpicada de innumerables profecías mesiánicas que anticipan la respuesta a la pregunta de Isaac: ¿dónde está el Cordero? Después, en el Nuevo Testamento, la pregunta es respondida cuando Jesús aparece en persona, ministra entre su pueblo y entrega finalmente su vida como sacrificio en la cruz. Veamos la primera mención de un cordero en el Evangelio de Juan. Capítulo 29, versículo 1, versículo 29 de Juan adelante dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije: después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, pero para que él fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al leer esto, aquí nos da la impresión de que Juan el Bautista estuviera dándole la respuesta a la pregunta de Isaac en un escenario que no podría ser más apropiado que en el bautizo del Señor Jesús. Porque si Isaac hubiera estado en ese momento y hubiera hecho la misma pregunta: ¿dónde está el Cordero?, Juan le hubiera dicho: de aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los pecadores se arrepienten y se sumergen en el agua del bautismo, que simboliza la muerte del pecador y el comienzo de una nueva vida. En este contexto, Jesús, el Cordero de Dios, aparece súbitamente y, según el relato de Mateo, los cielos se abren para anunciarlo, ahí en Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y en el caso de Abraham e Isaac, la voz del ángel del Señor anuncia también desde el cielo la solución divina para el problema que tenían ellos en ese momento. Porque Abraham tenía un problema grande. Abraham iba a sacrificar a su hijo amado. Y cuando se entretejen todos los hilos, cuando agarramos toda la materia, toda la información y miramos todo cómo se va conectando, queda claro que Jesús, el Cordero de Dios, es nuestro sustituto. Y eso da mucha luz sobre nuestra comprensión del Cordero inmolado en la visión de Juan. En la visión que Juan miró acerca del trono ahí en el libro de Apocalipsis. Ahora, es fundamental para nuestra salvación el tener la certeza de que Jesús es nuestro sustituto. Porque sin Él no tendríamos ninguna esperanza.
sin ese sustituto, especialmente a la hora del juicio. El día miércoles, el título, la muerte que no es algo natural. Quizás la muerte es el aspecto más cruel de vivir en un mundo separado de nuestro Creador. Sea la forma en que la muerte acecha en el trasfondo de cada vida, la muerte está lista para atacar en cualquier momento. La consecuencia del pecado es la muerte. Y es la consecuencia de habernos desconectado de nuestro Creador. Porque Él es la única fuente de vida en todo el universo. El pecado desempeña un papel fundamental en la profecía bíblica, tanto por su realidad como lo que es aún más importante por su solución, que solo se encuentra en Jesús. La solución a la muerte únicamente la podemos encontrar en el sacrificio, en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Tanto la primera mención de la muerte en la Biblia como su primera aparición dan mucha luz sobre este tema fundamental de la profecía, porque nos ayuda a entender y a comprender la gravedad del problema del pecado. Pero también nos dan herramientas importantes para entender la solución divina para este problema. ¿Qué nos dicen los siguientes pasajes sobre la primera mención y aparición de la muerte acerca de por qué mueren los seres humanos y cómo ve Dios la muerte y cuál es la solución divina para este problema? Génesis capítulo 2, versículo 15 al versículo 17. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Aquí se le menciona al hombre por primera vez la muerte. Se le da a conocer. Pero en más adelante, capítulo 4, allí mismo Génesis, versículo 8 al 15 dice: Caín habló con su hermano Abel, y sucedió que estando juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y respondió: no sé. ¿Soy acaso el guarda de mi hermano? Le preguntó: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú lejos de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabaje en la tierra, ella no te volverá a dar su fuerza, y serás errante y fugitivo en la tierra. Caín dijo al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la faz de la tierra, y me esconderé en tu presencia, seré errante, fugitivo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. El Señor le respondió: no será así. Cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor puso una señal sobre Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrara. Bueno, la primera parte se menciona la muerte. Ahora aquí la muerte se hace una realidad. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 15 al versículo 19. Vamos a leerlo todos juntos. Y aún somos hallados faltos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó sin tomarse por sentado que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Aquí el apóstol
haciendo referencia, ¿verdad?, a la muerte de Cristo y a la resurrección. Dice, bueno, si confiamos en Cristo, pero Él no resucitó, entonces somos los hombres más miserables. Pero Apocalipsis va a decir lo contrario. Miren lo que dice. O sea, lo contrario a lo que Pablo les estaba argumentando, ¿verdad?, acerca de que, bueno, ¿ustedes creen que Cristo no ha resucitado? Sí ha resucitado. Apocalipsis 1:18 dice, el que vive, estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escuchamos nosotros decir que la muerte es parte de la vida. Pero ¿saben qué, amigos, hermanos? Eso no es así. La muerte es lo contrario de la vida, porque la muerte es la pérdida de la vida. La muerte es un intruso que nunca debió formar parte de nuestra experiencia aquí. Y aunque nos hemos acostumbrado a la muerte, por dentro, nuestros corazones siguen protestando enérgicamente cuando nos encontramos con la muerte. Es como si toda la humanidad se diera cuenta de que hay algo fundamentalmente erróneo con la muerte. Por muy dolorosa que la muerte resulte en general, hay casos en los que parece más trágico aún, como cuando muere un niño. Esta semana, al momento de estar grabando, hay una noticia aquí en el área de donde nos encontramos acerca de un entrenador de fútbol, el cual de una manera u otra convenció a los padres de este jovencito de 13 años que viniera a ayudarle en ciertas tareas. Los padres confiaron, pusieron a ese jovencito en el tren, llegó hasta la ciudad donde se encontraba este hombre, y trágicamente un jovencito de 13 años desapareció, y después de, creo, 2 días de estar desaparecido, su cuerpo fue encontrado lejos de aquí, de esta área, pero en una carretera y en unos escombros. Y eso es trágico. Es trágico porque un jovencito, un niño, cuando muere un niño inocente, cuando a veces nos toca estar por los hospitales de niños donde están padeciendo de cáncer. Terrible, hermanos. La muerte no es algo natural, no es algo que sea parte de la creación de Dios ni del ser humano. O sea, en general, saben que la mayoría de nosotros esperamos que nuestros hijos nos entierren como padres ya cuando llegamos a una edad avanzada. Y a veces hemos llegado a aceptar esto como el orden normal de las cosas. Sin embargo, la primera muerte registrada en las Escrituras, si leemos con atención, vamos a ver que va en contra de toda norma aceptada. Porque ustedes se imaginan, ¿verdad?, lo que hemos aceptado nosotros, hablando en términos generales de la sociedad, que los hijos entierran a sus padres. Pero trágicamente, la primera muerte registrada en las Escrituras, muere un jovencito inocente, hijo de Adán y Eva. Pero la muerte es más trágica todavía, porque muere a manos de su otro hijo. O sea, Eva y Adán pasaron por la muerte, experimentaron la tragedia de que Abel, su hijo, un hijo que posiblemente tenía sus características que lo hacían diferente. Ese hijo al cual ellos amaban, pero también al otro hijo al cual ellos amaban porque era su hijo también, a Caín. Caín va
y asesina a su hermano. Qué trágico para Adán y Eva que se hiciera realidad las palabras de Dios, la advertencia de Dios. El día que comieren de él, ciertamente morirán. Y por donde lo veamos, de los ángulos que lo veamos, esta sin duda fue una muerte injusta. Ahora, pensemos en Jesús, en el Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, sin culpa, sin necesidad de venir a esta tierra. Pensemos en Él, asesinado por los injustos, tal como se dio en el caso de Abel. Pero aquí es un mayor todavía, algo mayor, porque Dios dejó el cielo y llegó a este mundo y se hizo pecado por nosotros, para que aquellos mismos por los cuales Él estaba sufriendo y estaba teniendo este sacrificio, haciendo este sacrificio, esos mismos lo asesinaron. Pero miramos el paralelismo, ¿verdad?, entre Abel y es así como vamos a ir entendiendo esto de las profecías. Y conforme pasa el tiempo nos vamos a dar cuenta de que no es como el enemigo ha tratado de meterlo en la mente de muchas personas, que la profecía no sirve para nadie y que no sirve para nada. Porque en la profecía nosotros nos vamos a dar cuenta y vamos a lograr entender a una profundidad y a una más profundidad el sacrificio de Cristo por nosotros. Porque no hay muerte más injusta que la de Cristo. Y si nos pudiéramos dedicar a estudiar la historia de Abel y la de Cristo, podríamos encontrar un paralelismo que nos llegaría a nosotros a dar más comprensión de este sacrificio. Y esta historia nos puede ayudar a entender la muerte de Abel, a entender por qué Jesús tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Oiga bien, esta historia nos puede ayudar a entender más esto, pero también nos llega a entender lo que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Porque si el problema de la muerte no tiene solución, como decía el apóstol Pablo anteriormente, ¿de qué sirve? Nuestra vida sería inútil y sin sentido en última instancia. Pero ¿qué nos enseña el hecho acerca de cuán agradecidos debemos estar por lo que Jesús ya hizo por nosotros? El día jueves terminaremos con la serpiente. Miren, la adoración es un tema clave en el Apocalipsis. Un tema clave. Porque el autor y promotor de los falsos sistemas de culto es identificado como el dragón. Leamos juntos capítulo 13 de Apocalipsis, versículos 2 al 4. Dice: la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como la boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron
al dragón porque le había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede combatir contra ella? La descripción de este querubín caído como una serpiente, esto no es casual, sino que esto nos remite claramente, nos va a llevar hasta el principio, en el jardín del Edén, donde una serpiente, o sea, esta misma serpiente, persuadió a Adán y a Eva para que lo siguieran en su rebelión contra el Creador. Y esa misma serpiente está haciendo lo mismo hoy en día. Está persuadiendo a muchas personas para ir en contra, o sea, en rebelión en contra de nuestro Creador. Especialmente en la adoración. Adorando en un día impuesto por hombres. Ahora, ¿cuáles son algunos de los temas comunes en los relatos de Génesis? En el capítulo 3 del versículo 1 al 5. ¿Y qué tienen en común estos relatos con los relatos de Apocalipsis 12, versículo 1 al 9? ¿Cómo nos ayudan los detalles registrados en Génesis acerca de la serpiente a entender algunos de los temas que condujeron a la guerra celestial previa mencionada en Apocalipsis? Leamos Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice: entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: no coman de él ni lo toquen, o sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Claramente miramos cómo la serpiente está persuadiendo a Adán y a Eva. Bueno, en este caso a Eva, pues la está persuadiendo y le está diciendo algo completamente contrario a lo que Dios había dicho. Dios les dijo que no comieran y él le dice: sí pueden comer. Dios les había dicho que si comían iban a morir y él dice: no van a morir. Es más, si comen les va a ir mejor porque se van a hacer con el mismo conocimiento como es Dios. O sea, fue una estrategia que apeló a los sentimientos y a la ambición de poder de Eva. Ahora miremos Apocalipsis 12:9, cómo aparece otra vez, ¿verdad? Esta serpiente. Apareció en el cielo, dice el capítulo 12, versículo 1 al 9. Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta gritaba con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto lo hubiera dado a luz. Ella dio a luz a un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron. Ni fue hallado más lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y los ángeles fueron arrojados junto con él. Claramente se identifica a la misma serpiente que estaba en el principio en el jardín del Edén, pero ahora se le da una
amplia descripción de lo que es en realidad. Porque ahora ya se le dice el dragón, la serpiente antigua. ¿Por qué? Porque estaba desde el principio, que ahora se llama diablo y Satanás, y que su naturaleza es engañar a todo el mundo, porque eso es lo que es el diablo. Miren, hay dos relatos bíblicos en los que Satanás hace descarriar al mundo entero. Uno de ellos se encuentra en Génesis, y allí tuvo lugar, como ya hemos leído, donde habían únicamente 2 personas. Pero en el otro relato está en Apocalipsis 12 y 13, donde Satanás es identificado como quien engaña ya no a 2 personas, sino que ahora engaña a todo el mundo. Aparte de engañar a todo el mundo, le va a dar el poder a la bestia que subía del mar y lleva a toda la tierra a adorarla. ¿Cuál es el conflicto? El mismo que empezó en el cielo. Conflicto de adoración y poder. Uno de los temas de la profecía bíblica es la naturaleza inmutable del gran conflicto. O sea que no va a cambiar. También habla del carácter y la palabra de Dios que no cambian. Pero tampoco lo hacen las ambiciones del diablo. Continúan igual que desde el principio. Y es por eso que estos temas es de suma importancia que los entendamos y los abracemos. Porque afortunadamente, siendo que la naturaleza del gran conflicto no cambia, y no cambia debido a que tenemos puntos de referencia claros en las profecías, entonces nosotros, como seguidores de Cristo, podemos evaluar las tendencias y reconocer dónde se encuentran las trampas espirituales. Por eso es que es importante conocer las profecías, porque Satanás tenderá trampas espirituales, y si no conocemos las profecías, no sabremos, no estaremos preparados. Dios siempre será quien es, no va a cambiar. Como leímos, ¿verdad? Que Él es el mismo ayer, el mismo hoy y será el mismo para siempre. Dios no va a cambiar. Pero al igual, tampoco cambiará el diablo. Mire, el diablo, o sea, Satanás puede usar 1000 disfraces, pero los milenios de historia humana caída y el escenario profético pintado en el Apocalipsis demuestran que nunca se desvía de la estrategia que utilizó en el Edén. Dios, claro, Dios ha prometido sabiduría y ha prometido discernimiento. Y eso claramente lo dice Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídale a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, le será dada. Contamos además con la infalible guía de las Escrituras. Bueno, viendo que todo esto ya lo miramos y que lo conocemos y estudiamos y leemos y entendemos, claramente nos deja ver que esto nos ayuda a nosotros a estar preparados para no ser víctimas de los engaños del diablo. Y aunque desgraciadamente muchos lo han sido y la mayoría lo será, porque pues rechazan la sabiduría de Dios, si nosotros miramos cómo cambia la cultura, cómo cambian las normas sociales conforme el tiempo va pasando, lo que antes era aceptable se convierte en inaceptable.
Y lo que antes era inaceptable, ahora se está convirtiendo como aceptable. Lo triste es que lo inaceptable se está aceptando adentro de las congregaciones. Ya nadie quiere amonestar a otra persona por un pecado, o sea, un pecado que esté al descubierto. Porque lo inaceptable ahora se ha hecho aceptable. Todo el mundo quiere estar políticamente correcto y no puede dar una amonestación. Y muchas veces amonestaciones en contra del pecado por el bien de la persona. Porque como dice Isaías 5, versículos 20 y 21, hay de lo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Hay de los que son sabios ante sus propios ojos y de los que son prudentes según ellos mismos. Mucha gente se excusa para no decirle al pecado lo que es, porque ellos quieren ser prudentes y sabios, pero únicamente con sus propios ojos. No lo ven a la luz de la Escritura. Mire, el Señor Jesús, cuando limpió el templo, ¿se recuerdan? Que ya lo estudiamos el trimestre pasado. Por si acaso no se perdió el trimestre pasado, puede ir al canal, ahí están las listas de las lecciones completas en el orden. Usted puede estudiarlas una vez más. Pero el Señor Jesús tuvo que hacer un látigo y tuvo que echar a los cambistas de su templo y le volteó las mesas. Pero cuando miramos todo el contexto al final, ¿saben por qué lo hizo? Porque solo así muchos de los que estaban allí se dieron cuenta de la gravedad del asunto. Y lo hizo por amor a ellos. La Escritura dice que Dios a los que ama disciplina. Y dado que los temas de los cuales estamos hablando, o sea, los dos actores principales en este gran conflicto no cambian, ni Dios ni Satanás. Nosotros deberíamos de tener en cuenta como cristianos que Dios no cambia. Y aunque la cultura o el panorama cultural esté cambiando a nuestro alrededor, los principios de Dios son los mismos ayer, hoy y serán los mismos para siempre. ¿Dónde se pueden encontrar en la cultura actual las mentiras originales del diablo? Por ejemplo, esas mentiras de no morirán y serán como Dios. Miren, la Biblia es el registro de la interacción de Dios con la humanidad a lo largo de la historia. En consecuencia, el estudio de las interacciones milenarias allí registradas resulta muy instructivo acerca del carácter de Dios. Muchas veces, sin embargo, los cristianos se quejan de que están cansados de oír lo mismo y el mismo mensaje. Miren, mucha gente se duerme al escuchar mensajes de profecía, porque el diablo ya los tiene adormecidos, ya los convenció de que la profecía no sirve para nada. Y muchos tienden a pensar que ya han oído nuestro mensaje profético como iglesia adventista. Y muchos ahora adventistas del séptimo día no quieren escuchar este mensaje profético. No quieren saber las profecías de dónde nos encontramos
Lo terrible es que si no se estudian y no saben dónde se encuentran, no van a saber a dónde van. Es por eso que la actitud de muchos de decir de que, pues ya, ¿para qué vamos a estudiar esas profecías? No tenemos nada nuevo que aprender de ella. Ya las hemos escuchado una vez y a veces ni la entendieron, pero como ya la escucharon y como esa es lo que se oye, ¿verdad? A través de todas las personas, entonces lo agarran y dicen, ya, ¿para qué vamos a estudiar profecía? ¿Para qué vamos a oír el mensaje profético de nuestra iglesia? Pero el hecho, oiga bien esto, de que nuestro mensaje sea invariable y coherente, no significa que sea un mensaje simplista o poco desafiante. Por el contrario, cuando se estudia la información proveniente de un Dios infinito, se cae pronto en la cuenta de que sus temas son inagotables. Muchas gracias por haber llegado al final. Sé que nos hemos extendido, pero estos temas son de suma importancia. Nos veremos aquí la próxima semana, si Dios lo permite, si Él no ha regresado, para seguir estudiando. Recuérdense que si usted dice que ama a Dios, demuéstrelo amando a su prójimo. Bendiciones.